honor de moderar. Tengo el gran honor de moderar esta mesa con unos excelentes colegas expertos en el tema y además muy buenos amigos. Gracias, Miguel, Marco, José Luis, por haber pensado en mí. Igualmente, Marce. Gracias, muchas gracias. Me voy a permitir, para no tomar más tiempo de la sustancia del panel, presentar a nuestros ponentes. Les recuerdo, el panel dura 1:20. Entonces, como son 3 nada más, pues bueno, podemos tener un poquito más de tiempo, entre 15 minutos, por ahí 15, 18, para tener al final una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Pero tómense su tiempo, no hay problema. Yo les avisaría si ya se van pasando un poquito más de tiempo. Y me voy a permitir presentarlos en el orden de aparición del programa. Tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Marco Almazán, profesor mío en la maestría, en el doctorado. Gracias, Marco, por todo lo que aportas, ¿no? Siempre. Marco Aurelio Fernando Carlos Almazán Sangil, alias Marco Almazán. Obtuvo su licenciatura en Economía con especialidad en Relaciones Internacionales en London School of Economics, y su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Fue profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla de 81 al 2016. Actualmente es profesor jubilado del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLA Puebla. Sus principales áreas de interés son la historia, la teoría y la enseñanza universitaria de relaciones internacionales. Gracias, Marco. Y como dicen, the floor is yours. Adelante, por favor. Gracias, Marcela. Déjame ver si puedo activar mi PowerPoint aquí. Pero, ¿dónde estoy yo? En donde dice compartir pantalla. A ver, un momentito. Sí. Déjame ver. Ok. Compartir. Okay. Ya se está cargando. Soy un poco neófito en cuanto a todo esto. Pero déjeme ver si ahora sí, Marco, no te preocupes. Sin quitar más tiempo. Ahora creo que ya estoy listo. Ya se ve, gracias. Entonces, pues, nuevamente, muy buenas tardes a todos. El tema de mi presentación es Diplomatic Investigations, algunas omisiones. Y comienzo diciendo, obviamente, que Diplomatic Investigations es un libro que ya tiene 55 años en existencia, fue publicado en 1966. Tengo entendido que hay una nueva edición del libro que se publicó apenas hace 2 años. Y es uno de los libros pioneros de un enfoque teórico que conocemos como la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales. Este es un libro que consta de 12 capítulos en total, escritos por 6 autores, y fue producto de algo que se conoce como el Comité Británico sobre la Teoría de la Política Internacional. Este es un comité, lo voy a llamar así por no estar diciendo Comité Británico sobre la Teoría de la Política Internacional. Este comité básicamente era un grupo de discusión, me parece que fue creado en 1959, y se reunía periódicamente para discutir sobre algunas presentaciones de trabajos escritos por los miembros de este comité, y la meta de ellos era publicar libros basados en algunas de las presentaciones y discusiones que tenían. Estaba integrado este comité por personas que estaban a favor de cierto tipo de teorización y en contra de otro. Favorecían lo que se conocía en los años 60 como el enfoque tradicional, o también a veces el enfoque clásico, y rechazaban lo que en aquel tiempo se conocía como el enfoque conductual. Déjenme explicar brevemente
lo que se entendía o lo que yo entiendo por conductualismo era un enfoque teórico metodológico que deseaba que la teorización sobre las relaciones internacionales se inspirara en el método o los métodos de las ciencias naturales. Lo que querían los conductualistas era explicar y predecir comportamientos internacionales por medio de someter hipótesis a pruebas rigurosas, de preferencia mediante el uso de técnicas cuantitativas, aunque no exclusivamente. En cambio, el tradicionalismo era un enfoque teórico metodológico más bien de tipo interpretativo, y lo que buscaba era entender, no tanto explicar, sino entender el comportamiento internacional en base a interpretaciones que esclarecieran el significado de este comportamiento. Yo creo que un poquito más adelante el profesor Miguel Híjar nos va a comentar más al respecto en cuanto a estos dos enfoques teórico-metodológicos. Y de hecho, el libro Diplomatic Investigations, pues viene siendo en cierto modo un tipo de manifiesto tradicionalista, o sea, una defensa de cierto modo de teorizar. Permítanme un segundito. Sí, hay una omisión en este libro que yo quisiera resaltar, y esto es de que hubo teóricos de las relaciones internacionales radicados en la Gran Bretaña que aparentemente fueron deliberadamente excluidos del comité y también del libro Diplomatic Investigations. Y voy a mencionar a 5 de ellos rápidamente. Uno fue Charles Manning, que aparece aquí en la pantalla. Este era un profesor de la London School of Economics, un tradicionalista, pero algo idiosincrático, con un enfoque marcadamente mitológico y no tanto histórico como los miembros del comité. Otros que fueron excluidos fueron, por ejemplo, Michael Banks, no sé si se aprecia aquí, es el segundo a la izquierda de los que están parados, también profesor de la London School of Economics. Joseph Frankel, que no he podido encontrar una foto de él, pero aquí aparece la portada de un libro suyo, y Philip Reynolds, que era profesor de la Universidad de Southampton. Estos 3 que acabo de mencionar, Michael Banks, Joseph Frankel y Philip Reynolds, tenían un enfoque teórico más bien de tipo ecléctico, o sea, una mezcla del enfoque tradicional y también del enfoque conductual. Y finalmente tenemos aquí a John Burton, profesor de la Universidad de Londres, que simpatizaba claramente con el enfoque conductual. Y como les digo, todos estos no formaron parte del comité y obviamente tampoco participaron en el libro Diplomatic Investigations. Bueno, ahora la pregunta es esta. ¿Y qué? ¿Y qué de esta omisión? Pues yo diría que lo que sucede es de que esto hizo que el comité y el libro Diplomatic Investigations se volviesen demasiado cerrados. Yo en lo personal prefiero textos que son más equilibrados, como por ejemplo los que aparecen aquí en la pantalla, el Theory and Reality in International Relations, que era una compilación de ensayos publicados en el Journal of International Affairs. Stanley Hoffman compiló un libro que se llama Teorías Contemporáneas sobre las Relaciones Internacionales. Klaus Knorr y James Rosenau compilaron un libro llamado Enfoques Contendientes de la Política Internacional. Estos libros fueron publicados también en los años 60 y presentan diferentes enfoques teóricos para que el lector pueda compararlos y decidir entre ellos. Y, en fin, en lo personal, creo que faltó por lo menos un invitado incómodo, o sea, una voz discrepante
tanto dentro del comité como también dentro del libro Diplomatic Investigations. Esa es mi opinión personal. Bueno, ahora en lo que resta de mi tiempo, espero que todavía cuente con un poquito más de tiempo, quiero comentar brevemente sobre el capítulo introductorio de este libro Diplomatic Investigations. Es un capítulo titulado Why is there no international theory? O sea, ¿por qué no existe la teoría internacional? Y el autor es uno de los coeditores del libro, un señor llamado Martin White. Algunos de los planteamientos de este señor Martin White son los siguientes. A pesar del título de su capítulo, él insiste de que sí existe la teoría internacional. Esa es la manera en que él se refiere a las teorías de las relaciones internacionales. Sin embargo, dice Martin White que esta teoría es, y lo cito, es dispersa, no sistemática y en buena parte inaccesible para los no iniciados. Y también se caracteriza no solo por su escasez, sino también por su pobreza, tanto intelectual como moral. Bueno, yo considero sinceramente que el señor Martin White estaba bastante equivocado. Y esto debido a que no hizo bien su tarea y posee una visión que yo llamaría demasiado estrecha sobre la teorización de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el señor Martin White ignora textos clásicos que en mi opinión eran accesibles, sistemáticos y de gran riqueza intelectual allá en los años 60 y hasta la fecha. Estoy hablando, por ejemplo, de Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, que por cierto White sí lo menciona, pero dice que es simplemente una obra de historia, no lo considera como un libro teórico. Tenemos también El arte de la guerra de Sun Tzu, La paz perpetua de Immanuel Kant, El imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. Pues todos estos libros existían, estaban muy accesibles en la época en que escribió Martin White y sin embargo este señor los ignora. Tampoco parece estar muy familiarizado Martin White con algunos textos publicados en los años 50 y 60 que también eran muy accesibles, bien organizados y en mi opinión de gran riqueza intelectual, como por ejemplo El hombre, el Estado y la guerra de Kenneth Waltz, La estrategia del conflicto de Thomas Schelling, Luchas, juegos y debates de Anatole Rappaport y Paz y guerra entre las naciones de Raymond Aron. Creo que el autor sí debería de haber por lo menos hecho algún comentario con respecto a estos libros. Finalmente, también debo de mencionar que como muchos internacionalistas de su época y también creo que de hoy en día también, el señor Martin White posee una visión que yo llamaría muy estatocéntrica y anarcofílica. Por visión estatocéntrica me refiero a la idea de que lo único relevante en cuanto al estudio de las relaciones internacionales vienen siendo las acciones e interacciones entre los estados soberanos y que por ende estas relaciones nada más datan desde la firma de la Paz de Westfalia en 1648, mediante la cual los estados firmantes reconocieron que eran formalmente independientes. Con respecto a la visión anarcofílica, me refiero a la idea de que nada más nos deben interesar aquellas relaciones que se dan dentro de un sistema internacional de carácter anárquico, o sea, un sistema conformado por múltiples estados que no reconocen una autoridad por encima de ellos. Al basarse en estas visiones que yo llamaría muy estrechas, Martin White ignora toda teoría de las relaciones internacionales que toma en cuenta a los actores no estatales, como por ejemplo las empresas transnacionales, y también ignora los sistemas internacionales de corte jerárquico,
cómo son los imperios de antaño o inclusive los imperios disfrazados de hoy día. Concluyo con 3 preguntas. El libro Diplomatic Investigations es un texto pionero de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales. Pues yo diría que viene siendo uno de estos libros pioneros, no el pionero. De hecho, creo que hay un libro que antecede a Diplomatic Investigations y que también pertenece a la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales. Me estoy refiriendo al libro de Charles Manning, publicado en 1962 y que se llama La naturaleza de la sociedad internacional. Otra pregunta es esta. ¿Es un libro convincente? Pues yo diría que en parte sí lo es. Yo creo que Diplomatic Investigations sí demuestra lo valioso de cierta forma de teorizar sobre las relaciones internacionales, aunque, como ya mencioné, el capítulo introductorio de Martin White me parece algo decepcionante. Y como tercera pregunta, pues yo me pregunto si es un libro vigente. Creo que esto es algo debatible. Francamente, pienso que ha sido rebasado por otros textos de la misma Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales, y voy a mencionar 4 de estos libros que yo siento que son más actuales, más ricos en cuanto a las ideas que manejan. Uno de ellos es el libro de Hedley Bull, La Sociedad Anárquica, publicada en 1977, y es un libro en donde el autor desglosa el concepto de sociedad internacional que menciona, que analiza en Diplomatic Investigations. Creo que el profesor José Luis García nos va a comentar algo al respecto, pero creo que Hedley Bull en este libro de La Sociedad Anárquica pues va más allá, sistematiza el concepto de sociedad internacional, identifica diferentes instituciones, prácticas, reglas, intereses de esta misma sociedad. Otro libro que también considero más relevante que Diplomatic Investigations es el de Adam Watson, La evolución de la sociedad internacional, que se publicó en 1992, y es un libro en donde el autor amplía el estudio de las sociedades internacionales, toma en cuenta distintas sociedades que han existido a lo largo de muchos siglos, inclusive milenios, y analiza la estructura y la dinámica de estas distintas sociedades internacionales. Otro libro más que me parece muy relevante es el de Barry Busan y Richard Little, Sistemas Internacionales en la Historia Mundial. Otra vez es una ampliación del estudio de las sociedades internacionales. Creo que el autor se remonta hasta unos 60,000 años antes, cosa que sí es un poquito controvertido, diría yo. Pero en fin, es un libro interesante en donde los dos autores pretenden integrar las ideas de la escuela inglesa con otros enfoques teóricos, incluyendo el realismo estructural y el constructivismo. Entonces, este libro también creo que es un libro que rebasa a Diplomatic Investigations. Y finalmente quiero mencionar un artículo publicado por Yongjin Zhang. Este es un libro que se llama, bueno, lo traduzco al español, se llama La idea del orden en el pensamiento político de la antigua China, una exploración whiteana. Y es básicamente un estudio de las sociedades internacionales de la antigua China. Pone mucho énfasis en el concepto del orden y analiza diferentes formas en que se manejó la idea del orden tanto en la teoría y en la práctica de las sociedades internacionales de la antigua China. Entonces, estos libros, repito,
me parecen que han rebasado Diplomatic Investigations. Diplomatic Investigations sí es un libro clásico, definitivamente, es interesante, pero creo que su valor en este momento es más bien de carácter histórico. Y por cierto, con respecto a este último texto que acabo de mencionar del señor Yongjin Zhang, pues el texto está basado en una conferencia que el autor impartió hace unos años en honor a ¿quién creen? Pues a nuestro querido Martin White. Muchas gracias. Excelente, Marco. Muchísimas gracias. Un honor escucharte como siempre. Ahora tenemos la presentación de el maestro Alejandro Híjar Chiapa. El profesor Chiapa es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte en el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Australian and New Zealand Studies Association of North America. Ha sido profesor visitante en el Centro Edward A. Clark de Estudios Australianos y Neozelandeses de la Universidad de Texas en Austin y en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Defensa de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. Sus principales áreas de interés son la teoría de relaciones internacionales, la seguridad en el Indo-Pacífico, la política exterior y de defensa de Australia, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Además, el profesor Miguel Híjar es colega mío en el departamento. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Miguel. Bienvenido al panel. Tienes el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Marce. Es un verdadero placer compartir contigo y, por supuesto, también con mis muy queridos Marco Almazán y José Luis García. Es un verdadero honor compartir mesa con ustedes. Es un gusto estar hablando aquí de un tema que creo que nos genera tanto interés dentro de la teoría de las relaciones internacionales. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para iniciar con mi presentación. Okay. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Entonces, esta obra definitivamente, como ya lo mencionaba mi muy estimado Marco, es una obra que sin lugar a dudas tiene un valor histórico muy importante, muy rico. Está quizás inscrita en el canon de las relaciones internacionales de nuestra disciplina como uno de los grandes clásicos. Y por supuesto, dentro de la escuela inglesa es considerada una de estas primeras obras que sienta las bases para este desarrollo teórico con el que identificamos autores como Martin White, como Charles Manning, como Hedley Bull, como Herbert Butterfield, Adam Watson y Michael Howard. Diplomatic Investigations también aparece en un momento histórico muy interesante. Es un momento en el que existe este importantísimo debate al interior de la disciplina. Es este tiempo en el que la disciplina está tratando de configurarse, de adaptarse a las realidades de la posguerra y de escapar a este debate entre el realismo y el idealismo que había caracterizado al periodo de la entreguerras y, por supuesto, el periodo inmediato a la posguerra. Se empezaron a hacer importantes preguntas acerca de cómo habría que estudiar ahora las relaciones internacionales en este nuevo orden, en un orden que se empieza a configurar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial como un orden bipolar, donde hay dos grandes superpotencias luchando por la primacía. Y entonces esto va generando cada vez más preguntas que escapan muchas veces, por supuesto, a las teorías de la ciencia política. Y es aquí donde empieza a hacerse mayor hincapié en la necesidad de estudiar a la política internacional como una disciplina aparte de la ciencia política. Y que por tanto es necesario también construir un cuerpo teórico propio. Y quiero iniciar no con el Comité Británico, sino con el Comité Estadounidense sobre la Teoría de la Política Internacional.
un comité que es creado justo con esta intención de discutir la teoría de relaciones internacionales en 1954, bajo los auspicios de la Rockefeller Foundation, dirigida por Dean Rusk, y este proyecto, por supuesto, apoyado principalmente por el académico también de relaciones internacionales, Kenneth Thompson. En este grupo encontramos a una variedad de profesionales de las relaciones internacionales y académicos del más alto calibre en los Estados Unidos, de grandes teóricos como Reinhold Niebuhr, como Hans Morgenthau, y por supuesto un entonces muy joven Kenneth Waltz, y también Arnold Wolfers, Paul Nitze y William T.R. Fox. Este comité empieza a reunirse, empieza a hablar acerca de la necesidad de esta teoría. Publican también un libro que quizás no es tan conocido como Diplomatic Investigations, pero que también empieza a debatir acerca de la teoría de las relaciones internacionales. Y en esos mismos años se estaba empezando a gestar un movimiento en Estados Unidos que también llevó a que muchos de estos teóricos empezaran a defender una visión más tradicional, más clásica de las relaciones internacionales, principalmente Hans Morgenthau. Y este movimiento que empieza a surgir es justamente el movimiento conductualista que ya mencionó Marco en su presentación, en el que encontramos importantes figuras como Morton Kaplan y David Singer, que argumentaban la necesidad de estudiar las relaciones internacionales a partir de una visión más cuantitativa, una visión sistémica y una visión que estuviera enfocada a llegar a una teoría general del comportamiento en las ciencias sociales. Era una visión eminentemente positivista de las ciencias sociales que buscaba que relaciones internacionales se convirtieran en una especie de ciencia más al nivel de las ciencias naturales, que tuviera mayor legitimidad en este sentido. Sin embargo, pues fue un movimiento que encontró claramente detractores. Y entre ellos no nada más estaban los miembros del Comité estadounidense de la política internacional, sino también los miembros del después creado Comité Británico de la Teoría de la Política, sobre la Teoría de la Política Internacional, también bajo el auspicio de la Rockefeller Foundation. Esto fue en gran medida porque Herbert Butterfield estaba involucrado en los debates también con sus colegas estadounidenses. Había, al igual que Martin White, había encontrado muchos espacios de debate con ellos, y es cuando a Butterfield se le ocurre decirle a Kenneth Thompson que sería bueno tener algo así también en el Reino. Y así fue que se conformó este comité compuesto por Butterfield, por Desmond Williams, Martin White, Donald McKinnon, Michael Howard, Adam Watson y William Armstrong en un primer momento, al cual 2 años más tarde se sumaría quizás el teórico más famoso, más reconocido de la escuela inglesa, que es Hedley Bull, y que se convertirá en el principal portavoz, no nada más del Comité Británico, sino del enfoque tradicionalista, el enfoque clásico en este segundo debate, en contra de la gran figura de los conductualistas que fue Morton Kaplan. Y se dedicarán a tener una batalla campal, principalmente en varios journals, como el The World Politics, donde Hedley Bull hace un ataque demoledor en contra del enfoque conductualista, al cual Kaplan le responde en el número siguiente. Justamente en el mismo año en el que Diplomatic Investigations fue publicado. Entonces, el año de 1966 es un año crucial para este debate, porque es cuando se dan los principales argumentos en contra de un lado y del otro. Y este libro tiene muy interesantes aportaciones a la teoría de las relaciones internacionales, muy importantes aportaciones al pensamiento desde esta visión tradicionalista, clásica, que, como insistía Hedley Bull, es un enfoque derivado de la filosofía, de la historia y del derecho. Que para esto hay que entender también el contexto propio de cada uno de los pensadores que contribuyó a este libro. Martin White, Herbert Butterfield, Michael Howard eran historiadores de formación. Hedley Bull había estudiado una licenciatura en historia y en filosofía y después una maestría en filosofía. También en el caso de Hudson
de Mackinnon tenían interés no solamente por la filosofía, sino principalmente Mackinnon por la teología. Entonces, como vemos, estaban muy lejos de ser estos científicos sociales positivistas, conductualistas, muy al estilo de la ciencia política estadounidense, donde desde esos años y hasta ahora se ha consolidado un enfoque mucho más cuantitativo de métodos formales, métodos estadísticos para el estudio de la política doméstica y la política internacional. Entonces, esto es muy importante y como los propios Herbert Butterfield y Martin White afirman en el prólogo, en el prefacio de Diplomatic Investigations, pronto fue claro que los miembros del comité británico tenían intereses muy diferentes a los de sus colegas estadounidenses, que los británicos estaban más enfocados en lo histórico que en lo contemporáneo, más enfocados en lo normativo que en lo científico, más enfocados en lo filosófico que en lo metodológico, más preocupados por los principios que por las políticas. Y en este sentido es muy importante también reconocer que si bien dentro de la academia estadounidense había quienes también tenían un profundo interés por el enfoque clásico y que defendían el enfoque clásico, e incluso también en otros países, no nada más era Hans Morgenthau en Estados Unidos, sino que también Raymond Aron en Francia defendía este enfoque clásico y tradicionalista, pues había también ciertas diferencias entre ellos y los británicos. Sí tenían principalmente la diferencia de que mientras que Morgenthau y algunos otros teóricos pensaban que la teoría de relaciones internacionales también tendría que ayudarnos a definir las políticas públicas, ayudarnos a construir la política exterior y poder resolver problemas de índole práctica. Para los pensadores del Comité Británico, las relaciones internacionales tenían que verse como un ejercicio meramente intelectual. De hecho, es algo en lo que hace hincapié Hedley Bull al final de su libro La Sociedad Anárquica, que realmente la disciplina tendría que ser un ejercicio intelectual y no buscar dar respuestas de índole práctico, y que era mejor entonces reconocer que estamos en la oscuridad que pretender que podemos ver la luz. Y en este sentido, Diplomatic Investigation se preocupó por eso, por hacer una discusión muy puntual de esta naturaleza filosófica de la disciplina, lo cual se ve en los ensayos que componen a este libro. Lo encontramos, por ejemplo, los dos ensayos de Bull que fueron muy famosos y que sentarán las bases para sus posteriores trabajos, la discusión que hace de la tradición hobbesiana maquiavélica y de la kantiana en el primero y de la visión grossiana en el segundo, que por supuesto José Luis nos hablará más a profundidad, pues revelan esta profunda naturaleza histórica y filosófica y también enfocada en el derecho que tenía el Comité Británico. Las discusiones sobre los valores occidentales y el derecho natural que hacen Mackinnon y White también tienen ese profundo enfoque en la filosofía, en el canon filosófico occidental, hacen la discusión de todas estas ideas sin llegar realmente a esta cuestión más práctica, que fue una de las grandes críticas que le hizo Morton Kaplan al libro. Decía, bueno, como un ejercicio de sociología histórica suena muy bien, pero pues realmente hace generalizaciones que pues nada que ver con los puntos particulares que van exponiendo los autores en estos distintos ensayos. Y si bien sí hablan de problemas contemporáneos en cierto punto, como en las diatribas sobre el balance del poder, la seguridad colectiva y las alianzas militares, por ejemplo, en el texto de Hudson, los problemas de un mundo desarmado de Howard, al final de cuentas, pues todo se remite a un enfoque mucho más histórico, mucho más filosófico. Y Diplomatic Investigations por eso es que se posiciona como en ese momento el principal libro de el enfoque tradicional, el enfoque clásico dentro de este segundo debate. Como decía Marco, prácticamente es el panfleto de este enfoque que sale
a defender, que toma como estandarte esta bandera, y lo dejan muy en claro incluso a lo largo del libro cuando hacen referencia a este debate que se estaba llevando a cabo. Entonces, Diplomatic Investigations en este sentido es sin duda alguna un libro icónico por la aportación que hace al tratar de entender las relaciones internacionales como un mundo, como un campo que tenía sus propias prácticas, sus propias reglas, sus propias normas y por tanto su propio cuerpo teórico. A diferencia de lo que muchos de los otros teóricos más del enfoque científico argumentaban, que realmente pues no tenía su propio ámbito, no tenía sus propias prácticas, reglas o normas diferentes, y que por tanto podía estudiarse como cualquier otra ciencia social desde este enfoque marcadamente conductualista. El libro fue muy bien recibido en términos comerciales. El libro logró ventas muy buenas, fue publicado por la Harvard University Press, entonces eso también ayudó bastante a que en el ámbito académico estadounidense tuviera una importante entrada, aunque la recepción de la crítica sí fue mezclada. Había quienes, por supuesto, veían en estos ensayos muy importantes aportaciones. Morgenthau estaría en desacuerdo con Marco, por ejemplo, acerca del ensayo introductorio de Martin White, al cual en una reseña se desvivió Morgenthau en alabar a este ensayo de White, y dice que en 14 cuartillas él aportaba a la teoría de relaciones internacionales mucho más de lo que habían podido aportar todo un almanaque de libros juntos. También decía, obviamente Morgenthau defendiendo el enfoque tradicionalista, que este tendría que ser un libro obligado para todos los estudiantes y profesores de relaciones internacionales para entender este segundo debate y, por supuesto, para entender a mayor profundidad la teoría de las relaciones internacionales, no solamente las aportaciones de la escuela inglesa. Claro, también estuvieron las reseñas muy críticas, como la de Morton Kaplan. Morton Kaplan, en cambio, sí ataca frontalmente a White en este ensayo introductorio, lo trata de destazar en su reseña del libro, y dice que realmente, pues él estaba haciendo un muy bonito ejercicio histórico más que un ejercicio teórico, y que mejor se dedicara a la historia y no a la teoría de las relaciones internacionales. Por otra parte, sí, resaltó que eran muy buenos los ensayos de Bull, muy cuidados, de primer orden en cuanto a una visión histórica y sociológica, pero que realmente incluso hacía referencias innecesarias a algunos pensadores. También a los otros autores los declara bastante superficiales, y dice que realmente su análisis se queda muy corto, y que bueno, realmente este libro simplemente era una conversación educada, una conversación amable, pero llena de pretensiones y muchas veces de referencias mal utilizadas. Entonces, como vemos, pues obviamente, como defensor del enfoque científico, destruyó de una manera muy elegante el análisis que hacía Diplomatic Investigations. También en el Reino Unido hubo algunas visiones mucho menos hostiles que las de Kaplan, que también decían que este libro resaltaba lo mejor de la Academia Británica, que se estaba convirtiendo efectivamente en un libro clásico para la disciplina, y más en Reino Unido estaba tratando de consolidarse relaciones internacionales como esta disciplina aparte, en lo que por supuesto Charles Manning, una de estas importantes omisiones, tuvo un rol muy importante. Él fue de los principales académicos que se dedicó a consolidar la disciplina desde su rol como ocupante de la cátedra Ernst Cassel y luego Montague Burton en la London School of Economics, y fundando el departamento ahí. Joseph Frankel fue quien decía que esto era justamente uno de los mejores libros de la tradición británica, muy bien escritos estos ensayos, y que demostraban un muy profundo análisis del pensamiento político clásico y por supuesto su relevancia para las relaciones internacionales.
Y es por ello que este libro pues, fue reconocido tanto en ambos lados del Atlántico y también en ambos lados del debate del segundo debate de la disciplina. Y es aquí donde sin lugar a dudas podemos ver esta importancia y que además ayudó a sentar las bases, si bien quizás muchos de los análisis hoy nos pudieran parecer ya anacrónicos, pasados, más de un corte histórico que de una relevancia presente. Lo importante a destacar aquí es que sienta las bases para mayores y más profundos debates acerca de la escuela inglesa de las relaciones internacionales, que después continuarán en muy importantes libros como los que ya mencionó Marco. Y aquí me gustaría añadir uno más a la lista, que es La globalización de la sociedad internacional, editado por Christian Royce Smith y Tim Dunn, que justamente trata de hacer una revisión de los argumentos presentados en La expansión de la sociedad internacional, editado por Hedley Bull y Adam Watson. Y quizás lo más importante, la contribución más importante que hizo Diplomatic Investigations, especialmente en Reino Unido, fue esta profunda preocupación por realmente hacer teoría de relaciones internacionales. Y el rol tan protagónico que tomaron los académicos británicos en este debate de en este segundo debate de la disciplina, pues también hace que Diplomatic Investigations se haya convertido en este libro icónico, justo por ese rol que tuvo, en motivar este debate en ambos lados del Atlántico y también en consolidar de una manera más profunda la disciplina de relaciones internacionales en el Reino Unido y, por supuesto, continuar con el desarrollo teórico que después, en las décadas siguientes, continuaría no solamente en estos dos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Excelente recorrido histórico, ¿no? Y que nos enfrenta a dos tradiciones muy claramente, ¿no? Que pretendían ser hegemónicas, ¿no? En ese contexto. Muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos, last but not least, ¿no? Al profesor José Luis García Aguilar. El doctor Aguilar es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana Puebla. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la misma universidad, la maestría en Estudios sobre Estados Unidos también en la misma universidad. En 1993 obtuvo la beca Fulbright para realizar estudios doctorales en la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington. Fue profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la UDLA desde 1988 hasta 2017, donde también fue jefe de departamento de dicho departamento, ¿no? El doctor García desarrolla sus ámbitos de especialización en las áreas de teoría de relaciones internacionales, política exterior de los Estados Unidos, política exterior de Canadá, política comparada y seguridad internacional. También ha sido profesor de tiempo completo en las escuelas de Relaciones Internacionales de la UPAEP en Puebla y de la Universidad de Monterrey. En diciembre del 2009 recibió junto con otras personalidades académicas un reconocimiento por parte de la Gobernadora General de Canadá por la promoción de los estudios canadienses en México. Muy bienvenido, José Luis, y adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marcela. Como siempre, un gusto verte y un honor estar aquí con tan distinguidos colegas. Sobre todo, pues tomo la oportunidad para saludar a mi querido profesor, mentor, desde la licenciatura. Fíjese cuántas generaciones también. Si ya cuando leíste algo de lo que he hecho en mi carrera académica, pues parece relativamente amplio, pues imagínate nada más el caso de Marco Almazán, ¿verdad? Que también fue mi maestro. Entonces, pues, Marco, qué gusto verte, qué gusto que estés bien. Esta pandemia nos ha separado mucho, pero bueno, pues siempre es importante y además, pues obviamente es un gusto y un privilegio estar aquí en esta mesa y compartir algunas ideas. Sobre todo, bueno, en esta que parece, yo insisto, qué bueno que ya más, y además veo que pues, hay muchos jóvenes por aquí también,
interesados en las cuestiones teóricas de RI, que a veces en distintas, con esos congresos de AMEI, pues como que nos dejaban solos ahí, ¿verdad? 3, 4 nada más los ponentes y 3 ahí en el auditorio, en fin, ¿no? Entonces, a veces nos ponían los peores horarios también, en fin, ¿no? Entonces, pero ya no, cada vez más, y yo recuerdo uno también por ahí en Tijuana, que hablamos, o te has de acordar, Marcela, sobre la teoría cuántica en ciencias sociales, en RI, en fin, ya estaba aquello lleno, dije, ah, caray, bueno, en fin, está aumentando más el público, lo cual agradezco mucho realmente. Y también algo que quiero complementar con eso es que, pues como que está despertando un tanto, ¿verdad?, el interés por la escuela inglesa de la teoría de relaciones internacionales, que me parece que eso hay que añadirlo, y pues porque tiene cierto atractivo, sobre todo, a mí de alguna manera me ha llamado la atención, no solamente en otro contexto, desde luego, por algunas cosas que he comentado acá, sino porque uno lo puede ver de diferentes aristas. Aquí ya se ha comentado sobre todo la cuestión más bien como metateórica, ¿no? Y aquí lo que yo voy a hacer, digamos, es ya una especie como de reflexión más práctica en el sentido de situaciones que estamos viendo a nivel internacional en este momento, y me parece que como herramienta conceptual, la escuela inglesa de la teoría de relaciones internacionales puede ser útil, no solamente para explicar algunas de las cosas que estamos viendo, sino también como para ver por qué camino puede ir o podemos ir, ¿verdad? Digamos, como una manera de tratar de especular acerca de un cierto futuro. Y rápidamente voy a comentar por qué o por qué ustedes van a ver lo que van a ver. He tenido la fortuna de poder combinar en mi carrera académica dos partes. Una parte, digamos, como profesor investigador, más como docente, desde luego, y la otra también como parte de la administración universitaria, en este caso, no solamente como jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la UDL en un tiempo, sino también como coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Ibero, Puebla. Y en esas dos circunstancias me han tocado reformas al plan de estudios. Y esa es una buena oportunidad para que colegas, no solamente del claustro de esas universidades, sino también de otras que invitamos, reflexionemos sobre el estado de nuestra disciplina y cómo lo podemos plantear y de qué manera puede, de alguna manera, de alguna forma, pues expresar, ¿verdad?, un análisis serio, consistente, en fin, sobre la realidad internacional, ir, por ejemplo, tocando lo que se conoce como fronteras de la ciencia en nuestra disciplina, pero también, sobre todo en el caso de Ibero, que tiene un sello aquí, Marcela, viniendo de esa tradición también, en la licenciatura, pues tiene un sello muy peculiar debido a ser una universidad pues encargada o a cargo de la Compañía de Jesús, o sea, preocupada por las cuestiones de la justicia social, humanitarias, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera podríamos combinar todo eso? Y resulta que por ahí había una materia que se llamaba ética en la profesión. Y entonces eso obviamente se tiene que reflejar en algo así como ética en las relaciones internacionales. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, francamente, hablar de ética en las relaciones internacionales, pues puede resultar algo difícil realmente porque vienen una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la ética en las relaciones internacionales? Con R minúscula, es decir, ya en el contexto internacional, ¿no? En la práctica, ¿no? En la realidad cotidiana. ¿Qué podemos pensar como eso? ¿Qué cosa significaría eso? ¿Verdad? Porque existe la tendencia a pensar que, digamos, la conducta correcta, ¿verdad? The right conduct, por así decirlo, ¿verdad? Digamos, para los individuos, pues debe ser la misma para los estados, ¿verdad? O para los países en el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí genera un problema porque precisamente es, digamos, esta tentación, ¿verdad? De pensar que los estados, ¿verdad? Pues son como los individuos, ¿verdad? Aunque sí se pueden individualizar, sin duda alguna, pero de alguna manera también hay que considerar lo que estamos en un contexto diferente, ¿no? Eso es muy importante. Y desde luego, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene eso de haber justicia, ¿verdad?
en las relaciones internacionales, ética y justicia, o que, digamos, la conducta ética de los estados se aproximara más, ¿verdad?, a lo que podríamos considerar la justicia internacional y qué significaría eso. Como ya me había interesado la cuestión de la escuela inglesa y de las aportaciones, sobre todo cuando tuve la oportunidad de leer el libro The Anarchical Society de Hedley Bull, que efectivamente me parece una obra todavía muy importante, clásica, desde luego, en relaciones internacionales, pues desde luego que empecé ya a explorar un poco más esa idea, precisamente con la intención de que, a pesar de que yo sí le di una orientación diferente a esta materia que se llamaba ética en la profesión, que tiene otras consideraciones, pero lo que yo traté de hacer es problematizar la cuestión, ¿verdad?, ética en relaciones internacionales y acercarlo más a una cuestión que me parece que es importante, ¿verdad?, porque a veces se presta mucho al juego retórico, ¿no?, de la justicia, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Nos enfocamos más a otras cuestiones, en fin, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante, y ahorita van a ver por qué lo considero así, y de qué manera la escuela inglesa de la teoría de RI nos puede ayudar como a ir avanzando un poquito más en esto. No tengo las soluciones correctas, simplemente me generaron ciertas preguntas. Yo espero seguir con todo esto posteriormente. Comentaba antes de entrar, ¿verdad?, que esto pues es así como el inicio, ¿verdad?, de preguntas muy iniciales, muy especulativas ahora, para futuros trabajos que pues tengo en mente por ahí hacer. Así que voy a presentar esta, si me permiten, compartir, pero ¿qué? A ver, creo que no estoy viendo lo que yo quiero ver. Caray, ahora sí no veo permítanme, lo que quiero compartir con ustedes, la presentación. A ver, compartir pantalla, ahí está. Aquí está, perdón, sí, aquí está. Bueno, esto de estar cambiando lentes, pues sí, es un poquito complicado. Muy bien. Tiene solo 8 minutitos más. Caray. Siempre en las introducciones me va más. Muy bien. Bueno, ¿sí se ve? Sí, se ve muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, yo lo que puse aquí es Anarquía y Sociedad en Diplomatic Investigations, implicaciones para una ética internacional del siglo XXI. Es un poquito, digamos, como muy especulativo y muy ambicioso, pero vamos a ver. Yo me enfoqué al capítulo 2, precisamente, que es el que escribe Hedley Bull ahí, ¿verdad? Y me voy a permitir precisamente exponer la definición de sociedad internacional que Hedley Bull escribe en su libro The Anarchical Society, porque me parece importante, sobre todo para nuestros estudiantes que están acá en el público, definir, pues habla mucho de la sociedad internacional, pero ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues yo retomo eso y ahorita voy a retomar, digamos, lo que hay en el contexto del capítulo 2. Básicamente, la idea de sociedad internacional, y efectivamente, como lo mencionó el profesor Almazán, pues no es algo nuevo tampoco en Diplomatic Investigations, ¿verdad? Ya se había desarrollado antes. De hecho, Booth lo menciona ahí, refiriéndose a los autores que ya han desarrollado la idea de sociedad internacional, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya, digamos, como que le atribuye la idea que algo ha venido antes, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de sociedad internacional cuando un grupo de estados, consciente de sus intereses y valores comunes, forman una sociedad en el sentido de que ellos mismos se conciben vinculados por un grupo de reglas en las relaciones entre unos y otros y en el trabajo compartido de instituciones comunes. Es cierto que esta definición tiene un valor o un sentido más bien estadocéntrico, eso sí es cierto, pero no podemos dejar de lado el hecho de que en la sociedad internacional contemporánea, el Estado, a pesar de la globalización, sigue siendo un elemento importante, sigue siendo un actor importante de las relaciones internacionales y no lo podemos dejar de lado. Y yo creo aquí también que la cuestión de la anarquía sigue siendo importante. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido, ¿verdad?, que está aquí en este tercer punto. Me voy a ir muy rápido, ¿verdad?, para poder avanzar.
en que en la sociedad internacional existe un orden. Fíjense ustedes, esto es importante este como contraste entre orden y anarquía, porque muchas veces está la idea generalizada, ¿verdad?, de que son dos cosas contrastantes, ¿verdad? A pesar de que no existe un gobierno mundial, eso es algo que es importante observar. Naciones Unidas no lo es, ni la Carta de Naciones Unidas es una constitución, ¿verdad? Sin embargo, y cuando uno revisa, por ejemplo, los antecedentes de la Carta, ¿verdad? Sí tienen, digamos, ciertos documentos y se basan en ciertas prácticas añejas, algunas no tanto, desde luego, como por ejemplo la proscripción, ¿verdad?, del uso de la fuerza y de la amenaza, que es el Pacto Bryan-Kellogg en 1929, ¿verdad? Y, por ejemplo, si uno revisa el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, muy claramente establece, ¿verdad?, la cuestión que pues respeta, y eso me parece fundamental, el derecho de los estados, ¿verdad? Y así lo dice claramente la Carta. Ninguna parte de la Carta implica la proscripción o la prohibición de que los estados pues se autodefiendan frente a agresiones externas, ¿verdad? Aunque el espíritu de la Carta, desde luego, tiene que ver con la seguridad colectiva, en términos de la, digamos, de los objetivos de la organización, que son mantener la paz y la seguridad internacionales, aunque después, desde luego, y ese es el pensamiento que ha evolucionado, sobre todo a partir de ese documento importantísimo que encargó Kofi Annan, que se llama Hilarious Freedom, y es precisamente la cuestión de que también, que ahorita lo voy a comentar, la cuestión de los derechos humanos es tan importante como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y eso me parece que es central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente a mí me parece que en la anarquía, ¿verdad?, a pesar de que no existe un gobierno mundial, sí existe un orden. Y esa es una aportación muy importante. ¿Y qué significa eso? Pues los valores, los objetivos comunes, la práctica, ¿verdad?, que hay entre los estados, a pesar de que no hay un gobierno mundial, ¿verdad? No sé hasta qué punto es algo que quizás hay que explorar, ¿verdad? Quizás en otras ideas, como las de Chris Brown, acerca del cosmopolitanismo en relaciones internacionales, en fin, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que mantiene unidos a los estados en cuanto a entes soberanos? Porque parece ser, y esa es mucho la práctica tradicional, ¿verdad?, derivada del discurso, y sobre todo que a mí me preocupa mucho en los tiempos actuales, ¿verdad?, cerrada, tradicional, autárquica de la soberanía, ¿no? Y yo creo que la gran aportación que se hace desde este capítulo de Hedley Bull, que retoma en otro texto que publica en el 73, que se llama Orden contra Justicia en las Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y después ahí en la Sociedad Anárquica, es que efectivamente lo que implica, y por eso empecé con esa definición, es que la soberanía más bien lo que implica es una responsabilidad, ¿verdad? Y es algo que retoma John Vincent, que desafortunadamente murió muy joven, que se dedicó precisamente a ver las cuestiones de derechos humanos. Y es una de las, digamos, como la segunda generación de, digamos, de la escuela inglesa, de la teoría de relaciones internacionales, y ver que, digamos, que la soberanía, efectivamente los estados como individuos, ¿verdad?, se pueden separar, pero en realidad pertenecen a un todo, ¿verdad?, que es la sociedad internacional, y que se distingue precisamente por la interacción, ¿verdad?, de estos entes soberanos. Y esa interacción lo que produce, como que suena algo constructivista el asunto, es precisamente esta cuestión de las obligaciones que tienen los estados en sus propias relaciones entre ellos, ¿verdad? Pero no solamente entre ellos, sino también las obligaciones que tienen para con los que gobiernan, ¿verdad? Eso es muy importante. Y esto precisamente tiene que ver con la responsabilidad de los estados, no solamente entre sí, sino precisamente, ¿verdad?, en cuidar a sus propias poblaciones o proteger a sus propias poblaciones. Y es ahí precisamente donde entra la cuestión ética. Entonces, yo lo que asumo es que lo que saco ahí de conclusión, bueno, no de conclusión, sino que, digamos, lo derivo como una reflexión, es que efectivamente la soberanía es una obligación, se debe de entender como una obligación moral de los estados. Es decir,
La ética internacional es una responsabilidad. Y el respeto a la soberanía de otros estados no implica, ¿verdad?, pues no meterse en los asuntos internos. ¿Por qué? Pues porque hay algo fundamentalmente importante en el contexto internacional, que son la cuestión de los derechos humanos, que trasciende las visiones tradicionales de soberanía. Y entonces, precisamente para aliviar o prevenir violaciones o atrocidades masivas de los derechos humanos, precisamente, ¿verdad?, la soberanía tradicional ya no tiene lugar. Y es donde debe de actuar, ¿verdad?, el orden internacional de la sociedad internacional, ¿verdad? Y es precisamente, ¿verdad?, y me voy a ir más rápido, en estos dos puntos que voy a poner. Uno es la doctrina, que están vinculados, aunque se pueden analizar aparte, pero están vinculados. Uno es lo que se conoce como la responsabilidad de proteger. Que básicamente es una serie de principios y recomendaciones que tratan de apoyar en la solución de problemas humanitarios a nivel internacional, con el objetivo de prevenir o, en su caso, detener atrocidades masivas, tales como genocidio, crímenes contra la humanidad, limpieza étnica y crímenes de guerra. Implica, desde luego, la noción de soberanía como responsabilidad. Esta responsabilidad de proteger fue una doctrina muy apegada, digamos, a lo que se conoce como seguridad humana, desde luego, pero deriva en mucho de los acontecimientos posteriores, ¿verdad?, a el fin de la Guerra Fría, que tienen que ver más bien con asuntos, ¿verdad?, de guerras civiles. Recuerden ustedes que ese contexto, en cuanto a la seguridad internacional, pues implicaba más guerras dentro de los estados que entre estados. Y muchos de los problemas de después de la Guerra Fría tienen que ver precisamente con esas situaciones, como la guerra de los Balcanes después de la implosión de Yugoslavia, ¿verdad? Sobre todo el genocidio, ¿verdad? En Bosnia, en Bosnia-Herzegovina, en Croacia, por parte de serbios, ¿verdad? Lo que sucede en Ruanda, Somalia, Mali, Haití. Bueno, en fin, podemos poner una serie de casos por ahí en los que la comunidad internacional, ¿verdad?, y aquí es importante, y bueno, ya no va a dar tiempo de ponerlo, de profundizar en eso, pero quizás sí es importante como ir un poquito más allá y tratar de diferenciar entre sistema, sociedad y comunidad internacional. Aquí yo, la verdad, sí me gustaría como hacer esta como sinónimo de comunidad internacional y sociedad internacional, aunque es una libertad que me estoy tomando, porque precisamente esto tiene que ver con, digamos, quién autoriza proteger digamos, a los seres humanos que sufren de estas atrocidades dentro de los estados, ¿no? Y básicamente es la comunidad internacional. Y entonces, ¿quién habla en nombre de la comunidad internacional? Las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que me preocupa a mí en el contexto del siglo XXI, precisamente por tanta descalificación que hay acerca del multilateralismo y de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Acerca de que no sirven, de que se la pasan ahí en cócteles y todo, puede haber algo de eso, ¿verdad? O de que son ineficientes, que bueno, lo dijo el presidente López Obrador, antier, alguna cosa así, acerca de la OMS, ¿no? Se equivocó de aldea, ¿no? O sea, estamos hablando de la aldea global, no de las aldeas en las que tienen sus foros, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es algo que se debe tomar en consideración para retomar la importancia en una sociedad plural, ¿verdad?, a nivel internacional, la que tienen las organizaciones internacionales, ¿verdad?, más allá de la idea muy limitada, tradicional de lo que es la soberanía. Entonces, la intervención humanitaria, que me parece que es importante, y de hecho también John Vincent empezó también a desarrollarlo. Una definición rápida es la acción que se puede tomar con o sin consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU frente a un Estado para para evitar violaciones masivas de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, el derecho internacional como una de las instituciones primarias de la sociedad internacional. Pero lo importante, ¿verdad?, aquí es este enfoque al derecho internacional humanitario, ¿verdad?, y la responsabilidad que tienen los estados para hacer justicia. ¿A través de quiénes?
pues en las organizaciones que ellos mismos han creado, ¿verdad? Entonces, pues sí estamos hablando del funcionamiento de la sociedad internacional. Vean cómo es importante eso. Bueno, a lo mejor estoy como extrapolando, ojalando mucho la liga, pero bueno, estoy apenas iniciando en eso. Y José Luis, perdón, nos quedan 10 minutos solo para las preguntas. Si pudieras cerrar, ¿no? Por favor. Aquí están esos 3 puntos. Gracias, Marcela. El contexto internacional contemporáneo, a pesar de las tendencias aislacionistas, abogan por una conceptualización de la soberanía como responsabilidad. Eso es quizás el punto más importante que me parece que quiero aportar. Y sobre todo la cuestión de una nueva arquitectura internacional. Más allá de que, digamos, estamos viendo una sociedad internacional, un sistema internacional, en fin, ¿no? Yo creo que sí es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, pensar en una nueva arquitectura internacional. Bueno, yo le dejaría ahí y dejo esto ahí por si hay alguien que quiere comentar más y, en fin, eso es todo. Gracias, Marcela, gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Luis, Miguel, Marco. Tenemos en el chat unas preguntas que por eso me gustaría tomar este tiempo para hacerlas. Entonces las voy a leer y voy a aportar yo 2 preguntitas que tengo por ahí para todos y después cada uno de ustedes podrá ir respondiendo conforme ustedes se sientan cómodos. La primera pregunta es de Edith Rubalcaba. Gracias, Edith. Dice, muchas gracias a los 3 por sus intervenciones. La pregunta es, en el contexto contemporáneo y acorde a la definición de Bull, ¿es posible hablar de una sola sociedad internacional o bien identificar varias unidades, sociedades internacionales con base en diversos procesos, por ejemplo, de integración regional, acuerdos comerciales, asociaciones estratégicas, etcétera? La siguiente pregunta es de Suri, del staff de AMEI, gracias. Dice, ¿podrían afirmar que las instituciones de la sociedad internacional en términos generales son medios racionales, funcionales y pragmáticamente necesarios para la coexistencia y cooperación de comunidades políticas independientes? Y yo quisiera proponer otras 2 preguntas. La primera es, si al día de hoy, así como lo hicieron con ambos comités, el británico y el estadounidense, en ese contexto, necesitamos un corte histórico para repensar nuestra disciplina. Es decir, necesitamos un comité, otro comité, o cuál sería como el canal de comunicación y para estas reflexiones para repensar, si es que necesitamos repensar la disciplina, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, de hecho son 3. La otra es este debate entre la teoría filosófica, teoría en sí misma, contra teoría práctica de resultados, de policy, ¿no? Que me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Si ustedes creen que la teoría de RI tiene que servir para la política, ¿no? Pública. Y la última, sí es para Marco específico, ¿no? Si estarías de acuerdo, Marco, en que este libro que nos propones de Yongjin Zhang, que es raro, ¿no? Hablar de una escuela inglesa a la China, ¿no? O sea, no sé, ¿no? ¿Tú crees que estamos en una época en donde pues ya no hay, o sea, no es escuela inglesa, no es escuela estadounidense, no es escuela británica, sino o sea, son otras escuelas antes excluidas, ¿no? Del debate como pues la China, la India y muchas otras, ¿no? De esta área que se excluyó de las relaciones internacionales por muchos años. Muchas gracias y pues les agradecería sus comentarios. Tenemos 3-4 minutitos para cada uno. Comenzamos en orden, Marco, adelante. Bueno, bueno, contestando la última pregunta tuya, sí, gente como Zhang, Yongjin Zhang, sí están planteando una visión ya de una escuela global de las relaciones internacionales, pero inspirada en ideas de la escuela inglesa. O sea, la idea es de que finalmente la escuela inglesa tiene una aplicación global. De hecho, a mí no me agrada mucho la expresión escuela inglesa, ¿no? O sea, quizás tuvo su origen en Inglaterra, pero creo que hoy en día pues hay personas de muchas partes del mundo que comulgan hasta cierto punto con las ideas de este enfoque teórico.
A mí me gustaría comentar un poquito sobre la primera pregunta de Zuri, que me parece sumamente interesante, en el sentido de que existe una sociedad internacional, o más bien deberíamos estar hablando de diferentes sociedades internacionales. Creo que efectivamente quizás el mundo está compuesto por diferentes sociedades internacionales, aunque por encima de esas sociedades hay una disque sociedad internacional global, pero uno se pregunta si es una sociedad bastante tenue. Existen estas instituciones que el profesor José Luis ya mencionó, los valores, ciertas instituciones, ciertas normas que aparentemente son aceptadas por prácticamente todos los estados del mundo. Pero quién sabe si realmente existe un consenso en cuanto a estas reglas, estos valores y cosas por el estilo. Hay un libro también bastante antiguo, por cierto, de una autora llamada Bozeman, B-O-Z-E-M-A-N, y ella como que plantea esta idea de que no hay realmente una sociedad internacional. Lo que tenemos es un mundo multicultural que acepta ciertas ideas occidentales, pero que finalmente pues sus valores culturales son los que predominan. Yo me pregunto si quizás el día de mañana vamos a tener una nueva sociedad internacional, pero más acorde con valores, instituciones, reglas chinas, en vista de que China cada vez es más y más importante en este mundo. Pero creo que la pregunta de Zuri es muy válida. ¿Existe realmente una sociedad internacional o sería conveniente hablar de distintas sociedades internacionales? Creo que en cierto modo estoy de acuerdo con esa idea. Gracias, Marco. Miguel, adelante. Empezando con esta cuestión de si hay una sociedad internacional o varias, incluso muchos de los teóricos de la escuela inglesa han hablado de esto. Barry Busan es muy claro con esto y Barry Busan ha insistido muchas veces en que pensemos en términos de sociedades internacionales regionales. Sí. Y ha habido estudios que se han hecho en específico, por ejemplo, aquí uno con Peláez sobre la Sociedad Regional Internacional del Medio Oriente. Hay un artículo muy interesante de Federico Merke sobre la Sociedad Internacional Regional en Sudamérica y el rol que juega ahí Brasil. Creo que en este sentido podemos, también no sé, pienso en Evelyn Goh, cómo piensa en el este de Asia, en su libro sobre el orden en la región y sobre la anarquía y la jerarquía de este orden regional. Ella plantea que es una sociedad internacional regional que cubre al noreste asiático y también a los países del sudeste asiático y por supuesto Estados Unidos. Entonces creo que efectivamente podemos pensar en la existencia de diferentes sociedades internacionales regionales, mezclándolo un poquito con las ideas de Alexander Bentz, que digamos que el constructivismo y la escuela inglesa tienen muchas convergencias, sí. Y de hecho la idea de las tres culturas de la anarquía de Bentz lo toma de las tres imágenes de White, de las tres tradiciones, de la kantiana, la grossiana, la hobbesiana, la maquiavélica, nada más que Bentz cambia a Grocio por Locke. Y si lo vemos, estas sociedades internacionales regionales responden a diferentes culturas de la anarquía a la Bentz. Pensemos en la Unión Europea, una cultura de la anarquía kantiana. Pensemos en el noreste asiático, muy hobbesiana. Pensemos por ejemplo, América del Sur o América Latina, suena un poquito más a las ideas de la cultura de anarquía lockeana o grossiana, como queramos llamarle. Entonces, e incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, esta nueva idea del Indo-Pacífico está tratando de estructurar una sociedad internacional al estilo Grocio, desde una perspectiva muy como lo marca Bull en su idea del orden. Y por eso es que ASEAN, Nueva Zelanda, Australia, India, Japón hacen mucha insistencia en las normas, en las instituciones, en el respeto al derecho internacional. Entonces creo que según los contextos y realidades de cada
región del mundo, se configuran distintos tipos de sociedad internacional. Ya si hablamos de la sociedad internacional global, pues sí, yo concuerdo completamente con Marco que es muy tenue comparado con cómo la podemos ver más a nivel regional. La segunda pregunta, acerca de si las instituciones son racionales. Bueno, la escuela inglesa entiende las instituciones de una manera diferente, por ejemplo, al liberalismo, no como organizaciones internacionales, sino como prácticas sociales. Para la escuela inglesa, las instituciones son la diplomacia, el derecho internacional, la guerra, el balance del poder. Y en este sentido, como son prácticas sociales, tienen que ver más con cuestiones de intersubjetividad. No sé qué tan racionales pudiéramos decir que son, desde un entendimiento a lo mejor de la visión tradicionalista, ¿verdad? Más bien eso sería una visión un poco más enfocada a los enfoques positivisas. Exacto. Y aquí creo que también hay internacionales. Exacto. Y creo que aquí también hay un importante debate que hay que mencionar en relación a estas dos preguntas, que es el eterno debate dentro de la escuela inglesa, el pluralismo y el solidarismo. Esta idea de que hay una sociedad internacional con un marco de normas e instituciones mínimas, nada más para asegurar la coexistencia entre los estados, pero que respeta la diversidad cultural, mientras que está la visión solidarista, que sí busca salvaguardar los derechos humanos, aunque esto vaya en contra de los principios de la no intervención y la autodeterminación y la soberanía, ¿verdad? Y yo nada más quisiera terminar aquí con lo que ya comentaban Marcela y Marco de la posibilidad de una escuela china. Hay John Jingshan y Barry Busan escribieron un capítulo para un libro comparando la escuela inglesa y la escuela china de relaciones internacionales. Y bueno, yo me atrevería también a decir, quizás no nada más China, India también se perfila como gran potencia y como el gran rival de China, así que quién sabe qué tanto eso pueda tener implicaciones para el orden. Perfecto, Miguel. José Luis, adelante, 3 minutitos, por favor. Sí, gracias. Bueno, mira, no quisiera agregar más a lo que mis colegas han comentado. Yo también creo que hay esta, digamos, sociedad internacional, aunque con diferentes cualidades, ¿no? Diferentes características. Una vez por ahí me empecé a especular con la idea de que en América del Norte había una incipiente y que aunque hay, digamos, diferentes prácticas en América del Norte, no se ha llegado a tener instituciones comunes, por ejemplo, como en Europa, y que quizá la cuestión de los valores en América del Norte, a lo mejor también, sobre todo en el caso de México, es más quizás algo más identificable, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Canadá, pero el Tratado Libre de Comercio de América del Norte es algo incipiente. Tampoco llegamos a un avance mayor, como por ejemplo lo planteaba Robert Pastor, pero me parece que sí es algo que, y sobre todo ahorita, hay indicaciones, ¿verdad? Es la mala realidad lo que está propiciando que se pueda crear una sociedad internacional ahí, mucho por las cuestiones transnacionales que existen, ¿verdad? Pero digamos que es una cuestión incipiente, pero sí creo que se puede hablar de sociedades regionales, sociedades internacionales regionales. Yo creo que sí es posible. Y la segunda pregunta me parece interesante también, porque creo que y efectivamente, digamos que estas prácticas, estos valores, en fin, pues son los que acercan a las sociedades precisamente, aunque pueden cambiar. Eso va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, pensemos en que Hugo Chávez pensaba crear, por así decirlo, una sociedad internacional, ¿verdad? Entre Ecuador, Bolivia, en fin, ¿no? Con esto de ALBA y digamos, el espíritu bolivariano, en fin. Y salieron ellos y ya prácticamente nadie habla de eso. Bueno, todavía Maduro quizá lo haga y por ahí algunos otros, ¿verdad? Pero pues, digamos, esto va evolucionando. Aunque, y yo creo ahí tengo un punto de disenso con mis colegas, yo sí creo que existe una sociedad internacional global, por así decirlo. Si ustedes quieren incipiente, ¿verdad? Pero que sí tiene valores comunes, como es, por ejemplo, la cuestión de que está el derecho internacional
y el respeto a ciertos valores, con sus límites, desde luego, ¿verdad? Porque cada quien le da interpretaciones, ¿no? Pero ahí está. Entonces yo creo que sí, que inclusive como aspiración, probablemente sería bueno, interesante tener. 30 segundos nada más, Marcela. Adelante, Marco, adelante. Yo soy menos grosiano que José Luis, pero en fin. No, pero con respecto a tu pregunta, que si debería haber un nuevo comité, yo pienso que sí, que debería ser un nuevo comité conformado mucho más con mujeres, no solamente hombres, como el comité inglés, y también un comité que, insisto, debería de incluir algunas voces discrepantes. O sea, no creo que debería haber una unanimidad. Tiene que haber una serie de opiniones distintas. Muchas gracias. Y que ya no sea un American, un British o un Mexican committee, que sea un global committee. Sí, como el IPCC para cambio climático. Muchísimas gracias. Fue una excelente oportunidad de reflexión sobre nuestra disciplina. Gracias a todos los asistentes también por sus preguntas, por su participación. Ha sido un panel espectacular. Gracias por invitarme. Y nada más les recuerdo a los panelistas Miguel, Marco y José Luis. En el chat tienen un link le pican para su asistencia, digámoslo así, para que les puedan dar su constancia. Yo sé que es un trámite, pero le pican, le ponen su nombre, aceptar y ya. Parece ser que así va. Muchísimas gracias y con esto concluimos el excelente panel que tuvimos el día de hoy, Miguel. Hay que tomarnos una captura de pantalla rápida. A ver, adelante. Tómala. 1, 2, 3. Ya quedó. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde y nos estamos saludando posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo. Colegas. Igual. Nos vemos en la tarde. Sí, nos vemos en la tarde. Bye, bye. Gracias.